Hola, mi nombre es Manuel Iglesias, soy arquitecto superior e investigador en la Universidad Politécnica de Madrid. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a la organización de este primer Congreso Internacional de Diseño e Innovación Civinova por permitirme participar con la ponencia titulada Madame Vestris, el diseño teatral y la perspectiva de género en el siglo XIX. Durante el siglo XIX, las artes escénicas experimentaron una serie de transformaciones profundas que marcaron la independencia de las disciplinas previamente interrelacionadas. Entre estas, la escenografía se consolidó como una disciplina autónoma, separándose de la arquitectura teatral y adquiriendo características propias. El teatro a la italiana fue un elemento clave en este proceso, al redefinir la concepción del espacio dramático y dar lugar a la aparición de figuras especializadas como el escenógrafo, quien comenzó a desempeñar un papel crucial en la creación teatral. Los avances técnicos también jugaron un papel esencial en la evolución del teatro durante este periodo. La introducción de la luz de gas, por ejemplo, permitió un control más preciso de la iluminación, mejorando la atmósfera y la estética de las producciones teatrales. Asimismo, el desarrollo del box set transformó la experiencia del público, aportando mayor realismo e intimidad a las escenas. Lucía Elizabeth Vestris, destacada actriz, cantante y gestora teatral, fue una figura clave en la modernización del teatro británico. Su visión innovadora y su capacidad para implementar cambios organizativos y escénicos consolidaron su lugar como una de las personalidades más influyentes en la evolución del arte dramático del siglo XIX. Lucía Elizabeth Vestris, como decimos, destacó como actriz, cantante y también como regente teatral en la Inglaterra del siglo XIX. Se enfrentó a restricciones ilegales impuestas por la ley de licencias que dividía a los teatros entre legítimos e ilegítimos. Bajo su gestión, en el Teatro Olympic, que pertenece a los teatros ilegítimos, se modernizó y atrajo a un público diverso mediante propuestas innovadoras, como este medio cajón escénico. Su enfoque en la renovación del espacio y en las producciones íntimas redefinió la experiencia teatral de la época. En este siglo XIX, la sociedad inglesa asignaba roles domésticos a las mujeres, limitando su participación en la vida pública. Vestris, sin embargo, rompió esta barrera al destacar en un ámbito dominado por hombres, enfrentándose tanto a elogios como a críticas en los medios de comunicación. En esta investigación, lo que vamos a proponer es analizar cómo su figura fue representada en estas reseñas periodísticas, considerando las normas sociales y de género predominantes, así como su legado en la modernización del teatro británico. Este estudio propuesto se basa en una revisión sistemática de las publicaciones periodísticas de comienzo del siglo XIX en Londres. El objetivo no es otro que analizar los aspectos sociales y culturales reflejados en la prensa de la época, considerando que aunque las fuentes periodísticas suelen ser, y sobre todo en esta época, subjetivas y anónimas, han sido ampliamente valoradas como fuentes confiables por la bibliografía existente. En particular, este estudio analiza dos ejes principales. Por un lado, las innovaciones espaciales, es decir, los cambios en la organización del espacio teatral durante este periodo, y también la perspectiva de género, es decir, cómo la concepción binaria del género y los roles sociales influyeron en la recepción de figuras como Vestris. Esta perspectiva permitirá observar cómo su labor y su presencia en el ámbito teatral fueron evaluadas desde una óptica de género que, por un lado, favorecía a los hombres como actores dominantes y, por otro, desafiaba los roles tradicionales asignados a las mujeres. El análisis se llevará a cabo a través de dos revisiones sistemáticas sobre las bases de datos más relevantes en cuanto a la prensa inglesa digitalizada y en abierto. Se han establecido dos fases metodológicas de revisión sistemática con criterios específicos para la inclusión y la exclusión de los artículos resultantes. La primera fase se centrará en la exclusiva en Madame Vestris, mientras que la segunda se incluirá tanto a Vestris como a su marido, Charles Matthews, también perteneciente al gremio teatral de la época. En esta diapositiva se exponen los diferentes criterios llevados a cabo en ambas revisiones sistemáticas. La primera, que incluye solamente a Vestris, a la izquierda, y la segunda, que también incluye a su marido, a la derecha.
A partir de los criterios aplicados, se realizó una primera revisión de los artículos periodísticos, resultando un total de 1.869 documentos seleccionados. Y posteriormente, al implementar los criterios de la segunda revisión que se ha propuesto, el número de artículos se redujo a 621, lo que refleja un proceso de filtrado más riguroso. Este enfoque metodológico permitirá un análisis profundo sobre cómo la figura de Vestris fue tratada en los medios de la época, no solo en cuanto a su contribución profesional en el mundo teatral, sino también en relación con las dinámicas de género y el poder que marcaron en su época. Respecto a los resultados, el análisis de las revisiones sistemáticas realizadas permitió identificar importantes hallazgos sobre la figura de Vestris en los medios de comunicación de su época. Por un lado, los artículos seleccionados tras estas dos revisiones, reflejan una mayor atención a la figura de Vestris frente a la de su marido, Charles Matthews. La representación de su figura es 3 veces más frecuente en la prensa de la época, destacando su relevancia profesional en el ámbito teatral. En 1838, en el periódico Age, se comentaba: Vestris tenía a su alrededor un grupo de aduladores que la persuadían de que era inmortal en belleza y que deificaban al pobre Charles Matthews, subrayando así las diferencias en la percepción pública de ambos. Por otro lado, tras las revisiones, el 92% de los artículos de la primera revisión y el 89% en la segunda reconocen las innovaciones introducidas en los teatros que dirigió Vestris, como el uso, por ejemplo, del box set y las mejoras en las infraestructuras destinadas a enriquecer siempre la experiencia del espectador. Según The English Chronicle o el Whitehall Evening Post, en 1831 se escribía: la decoración de su interior, hablando del Olympic Theatre, casi circular, es bastante nueva, elegante, vivaz y de buen gusto, marcando una diferencia notable con los teatros menores. Estas mejoras fueron claves para consolidar su prestigio profesional y atraer al público hacia estos teatros ilegítimos. Estas revisiones arrojan que un 3% de los textos sí reflejan cierta oposición a las innovaciones introducidas por Vestris respecto a las cuestiones económicas, aunque reconocen que la aceptación del público hacia estas propuestas. Por ejemplo, el Satirist o el Censor of the Times señalaba en 1841: no sabemos si se puede oponer objeción a los costosos acompañamientos de la escena, ya que también en esa misma pieza se señalaba la buena recepción por parte del público. Un 6% de los artículos hace hace referencias críticas hacia la figura de Vestris relacionadas con su género. La prensa de la época solía en estos artículos objetivarla destacando aspectos físicos, sobre todo sus piernas, a menudo igualándolas a su talento profesional. En 1831, en el Morning Herald, se destacaba: las proporciones simétricas de sus piernas, tan famosas por su armonía y belleza, añadieron no poco a la obra. O en otras ocasiones, estas observaciones se convertían en críticas más despectivas, como otra vez en el periódico Age en 1838, durante su gira en Estados Unidos, decían de Vestris: si ella hubiese aparecido en sus papeles preferidos enseñando sus muslos, podría tener mucho éxito. En conclusión, Vestris destacó como una figura reconocida y valorada en el ámbito teatral, pero su trayectoria estuvo marcada por las limitaciones socioculturales de su época. Aunque la crítica periodística resaltó su talento, como hemos visto, y sus logros, también evidenció prejuicios de género, centrándose en aspectos físicos y perpetuando los estereotipos de género. Esto refleja, por tanto, las tensiones entre su impacto profesional y las normas sociales imperantes, subrayando la importancia de contextualizar su legado artístico en el marco de las dinámicas históricas y discursivas de su tiempo. Y para finalizar, simplemente agradecerles la atención prestada estos minutos y agradecer de nuevo a la organización del Congreso por permitir mi participación.